¿Te duele ver cómo tu familia se aleja cada vez más de Dios? Tal vez asistes solo a la iglesia, mientras en casa reina la indiferencia espiritual. Es fácil sentirse frustrado, incluso culpable. Pero la Biblia tiene una verdad poderosa para ti. Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Hechos 16:31. Esta promesa no es solo consuelo, es dirección. Nos muestra que tu fe puede ser el puente que Dios use para tocar sus corazones. Hoy veremos cómo aplicar 4 prácticas espirituales que transforman tu hogar desde el silencio. Te mostraremos cómo fortalecer tu fe cuando estás solo, cómo interceder con autoridad y cómo sembrar la luz sin imponerla. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y tu familia? Puede que en tu casa nadie se despierte los domingos con deseos de ir a la iglesia. Tal vez eres el único que ora, que abre una Biblia o que pone alabanzas en medio de una sala que parece más interesada en el ruido del mundo que en la voz de Dios. ¿Te has preguntado más de una vez si tu fe sirve de algo, si tus esfuerzos tienen algún impacto, si esa soledad espiritual que sientes no es una señal de que estás perdiendo el tiempo? Y es ahí, justo ahí, donde la palabra de Dios irrumpe con una verdad que lo cambia todo. Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Hechos 16:31. Este versículo no es una promesa vacía ni una esperanza lejana. Es una declaración directa, poderosa, que afirma que tu fe puede ser el canal por el cual Dios transforme tu hogar por completo. Cuando Dios escogió a Noé, no fue solo por él, fue por su familia. Génesis 7:1 dice: entra tú y toda tu familia en el arca, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Noé no tenía una esposa o hijos que compartieran necesariamente su nivel de fe, pero su obediencia fue suficiente para que todos entraran al arca. Así actúa Dios. No necesita una mayoría, no busca consensos, busca corazones dispuestos, uno solo que crea, que obedezca, que permanezca firme, y a través de ese uno comienza a obrar la redención en los demás. Si tú eres ese Noé en tu casa, entonces debes saber que estás construyendo un arca espiritual invisible, día a día, oración tras oración, acto tras acto de fidelidad. El enemigo querrá hacerte sentir inútil, te susurrará que estás solo, que es imposible que uno solo cambie algo, que tu familia está perdida. Pero ese es su juego desde el principio: desanimar, dividir, desviar. Jesús dijo en Mateo 10:36 que los enemigos del hombre serán los de su casa. No lo dijo para que vivas en conflicto, sino para que entiendas la profundidad de la lucha espiritual que a veces se libra precisamente en el lugar donde más esperas encontrar amor. Tu batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Por eso, no te rindas. No midas el impacto de tu fe por las reacciones visibles. La siembra espiritual no sigue las lógicas humanas. A veces parece que nada crece, pero en lo profundo, las raíces ya están quebrando la tierra. Recuerdo la historia de una mujer que por años asistió sola a la iglesia. Su esposo se burlaba, sus hijos se mostraban indiferentes. Durante más de una década oró en silencio, vivió con paciencia y se sostuvo con la palabra. Nunca dejó de bendecir su casa, de declarar las promesas de Dios sobre su familia, incluso cuando todo indicaba lo contrario. Un día, sin grandes eventos ni explicaciones, su esposo le pidió acompañarla. Fue el inicio de una cadena de transformaciones que culminaron en toda su familia, sirviendo unida en la iglesia. ¿Qué había hecho diferente? Nada, solo mantenerse fiel. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Cuando te conviertes en el único creyente de tu hogar, no estás en desventaja espiritual, estás en una posición estratégica. Dios siempre ha usado a personas solitarias para comenzar cambios grandes. Moisés estuvo solo antes de liberar a un pueblo. Esther estuvo sola en el palacio antes de salvar a toda su nación. José fue despreciado por sus hermanos
antes de convertirse en el instrumento que preservó a su familia en tiempos de hambre. Si estás solo en la fe, no estás sin propósito. Estás siendo formado como una semilla de avivamiento para tu hogar. Es natural que duela, que a veces llores en silencio mientras ves a tus seres queridos caminar lejos del altar, que sientas el peso de cargar con una fe que nadie más parece querer compartir. Pero Jesús entiende ese dolor. Él mismo fue rechazado en su casa. Marcos 6:4 nos recuerda sus palabras: un profeta no es sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Incluso él, el Hijo de Dios, supo lo que era no ser comprendido por los suyos. No estás solo en esa experiencia. Estás caminando por un sendero que muchos han transitado antes. Y cada paso, cada lágrima, tiene un valor eterno. Dios honra al que permanece y lo hace con precisión divina. A veces la transformación no comienza con un sermón, sino con una actitud, con el perdón que das cuando otros esperan rencor, con la calma que mantienes cuando todos se alteran, con la gracia que extiendes cuando podrías elegir juzgar. Tu vida es un mensaje en movimiento. Tu casa es tu campo misionero y tú, por elección divina, eres el enviado. Como en el caso del centurión de Mateo 8, cuya fe provocó la sanidad de su siervo a distancia, tu fe puede provocar milagros invisibles a tu alrededor. Jesús le dijo: ve, y como creíste, te sea hecho. Y fue hecho. Pero para sostener esa posición espiritual necesitas raíces profundas. No puedes alimentar la fe de otros si la tuya está débil. Necesitas alimentarte a diario de la palabra, encontrar en ella el sustento para resistir. Jeremías 17:7-8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. En medio del ambiente seco que puedas tener en casa, tú puedes ser ese árbol que no se marchita, que da fruto en su tiempo, que se mantiene verde aunque el clima sea hostil. Dios no busca que obligues a nadie. No es tu tarea convertir corazones. Es Él quien convence, quien transforma, quien llama. Tu tarea es vivir con fidelidad, reflejando a Cristo en cada decisión. A veces bastará con que no respondas con ira, otras veces con que ores sin ser visto, y muchas veces con que simplemente estés ahí constante, sin abandonar la luz. Como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La historia de muchos hogares restaurados comienza con un solo corazón encendido, uno solo. El Espíritu de Dios no necesita números para moverse, necesita rendición. Tal vez no puedas cambiar de inmediato la dinámica de tu familia, pero puedes cambiar tu interior. Puedes convertirte en el altar vivo desde el cual Dios comience su obra. Noé construyó un arca antes de ver la lluvia. Tú estás edificando un refugio espiritual antes de ver la transformación. Y llegará, porque el Dios que hizo florecer un desierto, el que resucitó muertos y calmó tormentas, puede también tocar el corazón más duro y encender la fe donde solo hay cenizas. Sigue orando aunque no veas resultados. Sigue sembrando aunque parezca estéril. Sigue amando aunque no recibas amor de vuelta. Porque Dios está trabajando en lo oculto. Así como una semilla germina bajo tierra antes de brotar, así también su obra en tu familia está en proceso. Isaías 55:11 asegura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si has sembrado palabra, si has sembrado oración, si has sembrado fe, puedes estar seguro de que Dios hará crecer. Tal vez no veas todo lo que Dios está haciendo ahora, pero llegará un día en que mires atrás y entiendas que no estabas solo, que no orabas en vano, que cada gesto de fe estaba siendo usado
para algo mucho mayor. Como en el caso del carcelero de Filipos, cuya conversión fue repentina pero impactante, Dios puede irrumpir en tu hogar en cualquier momento. Aquel hombre simplemente preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió con la promesa que hoy sigue viva para ti: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Tu lugar como creyente en medio de una familia no creyente no es un error, es una misión, no es una carga, es una oportunidad divina. Y aunque el camino sea largo, cada paso está marcado por la fidelidad de un Dios que no olvida, que honra la fe de los suyos y que tiene el poder para transformar cualquier situación. Así como comenzó contigo, también puede continuar con ellos. No subestimes el poder de una vida rendida, porque cuando tú te mantienes firme, estás abriendo una brecha espiritual para que la gracia de Dios entre y transforme lo que parecía perdido. Y esa es una victoria eterna que vale cada esfuerzo. Hay batallas que se libran en el silencio, guerras que no necesitan espadas, pero que exigen una fe firme y una voluntad que no cede. Cuando tu familia no comparte tu fe, es fácil caer en la tentación de predicar con insistencia o corregir con dureza. Pero la Biblia revela un camino más alto, más efectivo, más poderoso: la oración silenciosa. Esa intercesión que no exige reconocimiento, que no busca imponerse, pero que altera el mundo espiritual desde lo profundo. Jesús mismo se apartaba para orar en soledad, mostrando que los momentos más decisivos no ocurren ante multitudes, sino en lo secreto del encuentro con el Padre. Marcos 1:35 lo dice con claridad: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La oración intercesora no depende del volumen de las palabras, sino de la fe que las sustenta. No es necesario gritar para que Dios escuche, ni repetir frases para que el cielo se abra. La Escritura enseña que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y esa fe se expresa de manera profunda cuando se intercede por otros. Cuando oras por tu familia en silencio sin que ellos lo sepan, estás cubriendo su caminar con la protección divina. Estás levantando un muro invisible que el enemigo no puede traspasar. Estás sembrando misericordia donde aún no hay arrepentimiento. En 1 Timoteo 2:1, el apóstol Pablo exhorta: ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Esta indicación no es una sugerencia ligera, es una prioridad espiritual. Interceder por otros es participar activamente en la obra de redención. Es ponerte en la brecha, como dice Ezequiel 22:30, cuando Dios buscó a alguien que se interpusiera entre la tierra y yo, y que se pusiera en la brecha en favor de ella. Orar por tu familia es colocarte en ese espacio, es cargar espiritualmente con ellos hasta que su voluntad se alinee con la del cielo. Muchos confunden el silencio con inacción, pero la oración no es pasividad, es una acción directa en el plano espiritual. La Biblia muestra que las oraciones llegan al cielo como incienso. Apocalipsis 5:8 describe a los 24 ancianos postrados ante el Cordero con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo. Cada oración que haces en favor de los tuyos no se pierde, no se olvida, no cae en el vacío. Son almacenadas como ofrendas santas, esperando el momento preciso en el que Dios decida actuar. Su tiempo no es nuestro tiempo, pero su fidelidad es constante. Orar por los que no creen no es fácil. Implica perseverancia sin aplausos, constancia sin pruebas visibles. Pero es en ese esfuerzo invisible donde se manifiesta la verdadera autoridad espiritual. Jesús enseñó que no debemos desmayar en la oración. Lucas 18:1 lo afirma. Jesús les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. En la intercesión silenciosa,
No hay reconocimiento humano, pero hay recompensa celestial. El Padre que ve en lo secreto recompensará en público. No se trata de convencer a tu familia con argumentos, sino de entregarlos diariamente ante el trono de la gracia. El intercesor no busca resultados inmediatos, sino rendición continua. No ora para forzar, sino para entregar. Cuando entiendes que Dios ama a tu familia más de lo que tú puedes imaginar, tu oración cambia. Ya no suplicas con angustia, sino con confianza. Hebreos 4:16 nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa confianza transforma tu tiempo de oración en un acto de entrega, no de desesperación. Dejas de cargar con la presión del cambio, porque reconoces que solo Dios transforma corazones. El poder de la oración no radica en el esfuerzo humano, sino en la intervención divina. Es Dios quien toca, quien convence, quien redime. Juan 6:44 lo deja claro: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Por eso la oración no es una herramienta de persuasión, sino un canal de gracia. Al orar por tu familia, estás abriendo ese canal. Estás permitiendo que la influencia del Espíritu Santo fluya hacia ellos, aun cuando ellos no lo pidan. Es un acto de amor puro, desinteresado, que refleja el corazón del Padre. En muchas ocasiones, la oración silenciosa es la única forma de mantener la paz. Evita confrontaciones innecesarias, protege las relaciones y deja espacio para que el Espíritu Santo sea quien convenza. Jesús prometió en Juan 16:8 que el Espíritu vendría para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa labor no nos corresponde a nosotros. Nuestra tarea es sostener la luz encendida, mantener el altar espiritual activo y orar sin cesar por los que aún no han respondido al llamado. La Escritura muestra que el clamor constante puede cambiar destinos enteros. Santiago 5:16 declara: la oración del justo es poderosa y eficaz. Esa eficacia no siempre es visible al instante, pero es segura. Dios escucha, responde y actúa en sus tiempos perfectos. La oración no cambia solo las circunstancias, transforma también al que ora. Te hace más sensible a la voz de Dios, más paciente ante el proceso, más fuerte ante la indiferencia. Te conecta con el plan divino desde un lugar de humildad y dependencia. Cuando oras por tu familia desde el silencio, estás afirmando que la guerra se gana en lo espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. La oración es tu espada, tu escudo, tu resistencia. Es el medio por el cual debilitas las cadenas que aún atan a los tuyos, aunque ellos no lo sepan. No necesitas decirles que estás orando. Tu vida alineada con el cielo será suficiente para provocar cambios. Pablo escribió en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cada vez que oras en lo secreto, estás usando estas armas, derribando fortalezas de incredulidad, sanando heridas invisibles, abriendo puertas que solo la gracia puede tocar. No hay argumento humano que pueda competir con el poder de una oración hecha en fe. Por eso, no te detengas. Aunque el ambiente en casa parezca hostil, aunque parezca que nada cambia, sigue orando. Dios está obrando. La oración constante no solo es una estrategia espiritual, es una expresión de amor genuino. Interceder por tu familia es imitar el corazón de Cristo, que vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25 lo afirma: por eso también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús mismo ora por ti, y en esa misma línea,
Tú estás llamado a orar por los tuyos. No hay mayor acto de entrega que presentar sus nombres cada día ante el Padre. Cuando parece que nada sucede, recuerda que Dios trabaja en silencio. El reino de Dios avanza sin ruido. Como una semilla que crece sin ser vista, así actúa la oración. Marcos 4:27 lo describe al decir que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Tú no ves el crecimiento, pero eso no significa que no exista. Cada oración es una semilla de fe. Cada intercesión es un riego espiritual. Y Dios, que da crecimiento a todo lo que Él ha sembrado, cumplirá su obra. La oración también te protege a ti, te fortalece, te renueva, te guarda del resentimiento. Es fácil caer en frustración cuando no ves avances, pero la oración te mantiene enfocado. Filipenses 4:6-7 lo expresa. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es indispensable para quien camina solo en la fe dentro de su hogar. Dios honra la perseverancia, honra al que ora sin rendirse. La historia bíblica está llena de ejemplos de oraciones respondidas después de años. El tiempo no es una barrera para Dios. El silencio no es olvido. Isaías 64:4 dice: desde tiempos antiguos no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera. Si esperas en Él, si oras en fe, si confías en su poder, verás fruto. El camino de la oración silenciosa requiere disciplina, pero también confianza. No estás intentando convencer a un Dios indiferente. Estás colaborando con un Padre que ama y que tiene un plan. Tu oración es parte de ese plan. Y cada vez que lo haces, estás diciendo: Señor, haz tu voluntad en mi casa. Usa mi vida como instrumento. Toca los corazones que yo no puedo tocar. Haz lo que solo tú puedes hacer. Esa disposición es el inicio del milagro. No necesitas anunciar tus oraciones. No hace falta demostrar tu espiritualidad. El Padre ve, el Padre sabe, el Padre responde. Mantente en esa actitud de entrega, sabiendo que todo lo que se hace en el Espíritu da fruto en el Espíritu. Lo que el mundo no ve, el cielo lo celebra. Lo que tu familia aún no reconoce será evidente cuando Dios decida manifestarse. Hasta entonces, ora. Ora sin cesar. Ora sin cansarte. Porque en ese silencio está ocurriendo la verdadera batalla por los corazones que amas. Y en Cristo, esa batalla ya está ganada. Hay una forma de predicar que no necesita palabras. Una manera de impactar profundamente sin levantar la voz. Es el testimonio de una vida coherente, el mensaje silencioso que emana de cada acto cotidiano. Cuando una persona decide vivir conforme a la palabra en un entorno donde nadie más lo hace, su comportamiento se convierte en una evidencia viva de la presencia de Dios. No se trata de perfección ni de religiosidad, sino de autenticidad. Jesús dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conocerán. Esa afirmación revela que el verdadero impacto espiritual no proviene de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Cuando tu familia no asiste a la iglesia, cada gesto tuyo es observado. Tus reacciones, tus hábitos, tus decisiones, todo se convierte en un espejo que refleja quién habita en tu corazón. Una fe verdadera no necesita imponerse, se revela sola a través del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23 define ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cada una de estas virtudes es una predicación en sí misma, una respuesta serena ante una provocación, una actitud de servicio sin buscar recompensa, una palabra amable donde otros elegirían la crítica.
Todo ello es parte de un testimonio que el Espíritu utiliza para tocar conciencias. Pedro escribió a los creyentes que vivían en contextos difíciles con una instrucción clara: que su conducta entre los incrédulos sea tan buena que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen sus buenas obras y glorifiquen a Dios el día que Él venga. Primero Pedro 2:12. Esta exhortación no es una sugerencia, es una estrategia espiritual. La conducta justa tiene un peso espiritual real. Desarma prejuicios, desmonta argumentos y confronta sin confrontar. No necesita defenderse porque habla por sí sola. La vida de Daniel es un ejemplo de cómo un testimonio íntegro puede transformar ambientes hostiles. Rodeado de personas que no adoraban al Dios verdadero, enfrentó presiones políticas y culturales, pero su integridad nunca flaqueó. Oraba con constancia, servía con excelencia y vivía con una fidelidad que no se ocultaba. Daniel 6:4 dice que no pudieron hallar motivo alguno para acusarlo, porque era fiel y no se hallaba en él negligencia ni falta alguna. Esa fidelidad silenciosa provocó la admiración de reyes y la intervención de Dios en momentos clave. Su testimonio no solo preservó su vida, sino que impactó a toda una nación. El testimonio personal tiene una cualidad única: es imposible de refutar. Las opiniones pueden debatirse, pero una vida transformada no se puede negar. Cuando vives con integridad, estás demostrando que tu fe es más que palabras. Estás mostrando que Jesús no es una idea, sino una realidad que transforma. La carta de Santiago lo afirma sin rodeos: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Esta declaración subraya que una fe viva se manifiesta en hechos concretos. No necesitas debatir con los tuyos para convencerlos. El Espíritu Santo no necesita un defensor, necesita una vida dispuesta. En Juan 13:35 Jesús declaró: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. El amor verdadero es el argumento más poderoso. Es paciente, es constante, no busca lo suyo. Cuando amas a los tuyos incluso en su rechazo, estás abriendo una brecha por la que la luz de Dios puede entrar, no con presión, sino con presencia. Cada día en tu hogar es una oportunidad para predicar con tu vida. No importa si no compartes el culto, si no se ora en grupo, si no hay conversaciones espirituales. Tu actitud, tu fidelidad, tu paz interior son señales del reino en medio del caos. Romanos 12:21 lo expresa con poder: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es una batalla de argumentos, es una siembra de gracia. Jesús enseñó que la sal no necesita hacer ruido para cumplir su propósito, solo necesita estar presente. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Esa salinidad espiritual no se demuestra con prédicas, sino con firmeza silenciosa. Estás llamado a ser sal en tu casa, a preservar el ambiente espiritual, a evitar la corrupción moral, a provocar sed de Dios sin decir una palabra. La coherencia es el puente entre lo que crees y lo que transmites. Si predicas amor, pero reaccionas con ira, tu mensaje pierde fuerza. Si hablas de perdón, pero guardas rencor, la semilla se ahoga. Por eso, tu testimonio debe ser íntegro, no perfecto, pero sí auténtico. Proverbios 20:7 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Esta verdad espiritual muestra que una vida coherente deja herencias invisibles. Incluso si no ves resultados inmediatos, estás dejando un legado. En contextos donde nadie más cree, tu integridad es un faro. No necesitas defenderte ni justificar tu fe. El Espíritu mismo se encarga de dar testimonio a través de ti. Romanos 8:16 dice:
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa convicción interior se refleja en lo exterior, en cómo decides hablar, cómo eliges reaccionar, cómo eliges vivir. Cada decisión es un ladrillo en el testimonio que estás construyendo. En la carta a los Filipenses, Pablo exhorta: hagan todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Filipenses 2, 14, 15. Esta imagen es poderosa. Brillar no requiere esfuerzo, solo requiere presencia. Como las estrellas en la noche, no luchan por ser vistas, simplemente están. Así también tú, sin necesidad de exponer tu fe a cada momento, puedes ser una presencia que ilumina, que orienta, que señala el camino hacia Dios. La Biblia enseña que el reino de Dios no se impone, se manifiesta. Lucas 17:21 declara que el reino de Dios está entre ustedes. Esa presencia invisible se hace tangible cuando vives conforme al Espíritu. Tu hogar puede parecer un terreno árido, pero tú eres una fuente que fluye desde dentro. Juan 7:38 dice: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esa vida espiritual se revela incluso sin palabras, incluso sin consenso, incluso sin apoyo. No hay mayor contradicción que una vida que habla de fe, pero actúa sin esperanza. Por eso, tu testimonio debe ser sostenido por la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando nada cambia. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción te da firmeza, te da paz, te da estabilidad. Y esa estabilidad espiritual es visible, perceptible, incluso para quienes aún no creen. La constancia es uno de los elementos más elocuentes del testimonio. No basta con un buen día ni con un gesto ocasional. Es la repetición de actos de gracia lo que forma una imagen creíble. Tito 2.7 exhorta: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Esa instrucción no es teórica, es una orden práctica. Estás llamado a ser ejemplo, a marcar una diferencia que se note, no para gloria propia, sino para que el nombre de Cristo sea exaltado. La transformación comienza muchas veces cuando alguien observa un cambio en ti, no porque lo declares, sino porque lo evidencias. Esa transformación constante es lo que siembra preguntas en el corazón del otro, la luz que no se puede ocultar. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa luz no necesita propaganda, simplemente brilla. Así debe ser tu vida en medio de tu familia. En todo momento, tu caminar debe apuntar al Señor. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta directriz no deja espacio a la ambigüedad. Toda acción tuya tiene un valor espiritual. No hay gestos neutros. Todo comunica, todo edifica o destruye. Por eso, vivir con conciencia espiritual no es un esfuerzo, es una elección diaria. El testimonio no se basa en resultados visibles, sino en obediencia constante. No vives con integridad para obtener un cambio, sino porque has sido cambiado. Efesios 4:1 lo dice con claridad: vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Este llamado es suficiente para sostener tu caminar, incluso si nadie responde, incluso si todo parece igual. Tu obediencia es adoración, tu constancia es semilla, tu vida es un mensaje. Así como el incienso sube al cielo en adoración, así también tu testimonio asciende como una ofrenda continua. Dios ve, Dios honra, Dios responde. Cada acto de amor en medio de la incomprensión, cada reacción llena de gracia, cada decisión en línea con su palabra.
Todo eso habla, todo eso predica, todo eso siembra en lo invisible y en su tiempo dará fruto. No necesitas una catedral para encontrarte con Dios. No necesitas vitrales ni bancos de madera para experimentar su presencia. Allí donde estás, en tu sala, en tu cocina, en la habitación donde muchas veces te sientes solo, puede levantarse un altar. No un altar físico, sino uno espiritual, invisible pero real. Un espacio donde lo cotidiano se convierte en sagrado, donde la rutina diaria se vuelve escenario de lo eterno. La Biblia nos recuerda que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 7:48. Y esa verdad rompe cualquier limitación. Dios puede manifestarse donde quiera que un corazón se rinda, donde un alma se disponga, donde un espíritu diga: aquí estoy, Señor. La vida moderna está llena de distracciones. El ruido del mundo invade nuestros hogares y compite por la atención de todos. Pero incluso en medio de ese ruido, puedes abrir una puerta al cielo. Puedes consagrar momentos, establecer ritmos, sembrar presencia divina en medio del caos. No se trata de imponer una liturgia forzada, sino de abrir espacios para que Dios sea honrado. Tal como Josué lo declaró con firmeza: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Aunque en ese momento no todos lo siguieran, su decisión fue clara. Estableció una dirección espiritual para su hogar, y esa dirección comienza con actos simples, constantes, determinados. Cuando eliges comenzar tu día con una oración, aunque breve, estás estableciendo un altar. Cuando decides leer un pasaje de la Escritura mientras tomas tu café, estás invitando al Espíritu a participar en tus rutinas. Cuando pones música de adoración mientras limpias o cocinas, estás llenando el ambiente con algo más poderoso que cualquier palabra: la atmósfera de Dios. No es teatralidad, es consagración. No es religiosidad, es presencia. En Éxodo 20:24 Dios promete: en todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. No dice templo, no dice ceremonia, dice lugar donde se recuerde su nombre. El hogar debe ser un refugio espiritual, pero eso no ocurre por accidente. Requiere intencionalidad, requiere sembrar aunque nadie más lo haga. Requiere decidirte a levantar altares aunque los demás estén distraídos o indiferentes. Así como Abraham edificaba altares donde quiera que iba, tú puedes hacer lo mismo. Génesis 12:7 muestra que el patriarca edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Esa acción no era ritual, era reconocimiento, era adoración, era establecer un lugar donde la comunión con Dios fuera el centro. No necesitas esperar a que toda tu familia crea para comenzar a transformar el ambiente. Puedes hacerlo hoy, en silencio, con firmeza. Una Biblia abierta sobre la mesa no es un adorno, es un testimonio. Un versículo escrito en una pizarra o en una pared no es decoración, es semilla. Una vela encendida con intención espiritual, una canción que exalte al Creador. Un tiempo de silencio consagrado para escuchar al Señor. Todo eso construye un espacio distinto, un territorio espiritual dentro del hogar. Y ese espacio, con el tiempo, comienza a influir. La luz no compite con la oscuridad, simplemente aparece y la oscuridad se disipa. Así también es la atmósfera espiritual que tú puedes establecer. No necesitas explicar, solo necesitas encender. Jesús dijo en Mateo 6:6: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Ese cuarto puede ser físico, pero también puede ser un espacio interno, un momento apartado del bullicio. Es allí donde la transformación comienza, donde el altar cobra vida. Cuando Samuel era niño, aún no conocía la voz de Dios,
pero fue en un entorno donde había un altar activo, donde el aceite aún ardía, donde la lámpara de Dios no se había apagado, que escuchó por primera vez su nombre. Pero Samuel 3:3 lo relata con detalle. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se hallaba el arca de Dios. Esa lámpara representa la presencia viva. Cuando tú mantienes esa llama encendida en tu casa, estás preparando el ambiente para que en su momento otros escuchen también. El altar espiritual no depende de circunstancias ideales. Se edifica en medio de lo común. Cuando estás lavando los platos, cuando tiendes una cama, cuando apagas el televisor para orar 5 minutos, estás convirtiendo lo profano en santo. Colosenses 3:23 enseña: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese todo incluye lo doméstico, lo pequeño, lo aparentemente irrelevante. Todo puede ser una ofrenda si es hecho con intención santa. El altar no es un lugar fijo, es móvil, como lo era el tabernáculo en el desierto. Puede acompañarte en cada espacio, en cada tarea. Lo que lo hace sagrado no es el sitio, sino la actitud. Es tu disposición la que activa la presencia. Es tu enfoque el que transforma lo ordinario en divino. Romanos 12:1 llama a los creyentes a presentarse a sí mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú eres el altar, tú eres la ofrenda, tú eres el espacio donde Dios quiere habitar. Aun si hay resistencia en tu entorno, puedes establecer momentos santos. Puedes decidir no consumir contenidos que deshonren al Señor. Puedes elegir llenar tus oídos con la palabra en audio. Puedes dedicar un tiempo breve cada día para agradecer, para alabar, para invocar al Espíritu. No es necesario que nadie te acompañe. Dios honra a quien le busca en secreto. Salmo 91:1 lo declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar es decisión, morar es permanencia. Y tú puedes crear ese hábito, ese espacio, esa atmósfera. No subestimes el poder de un ambiente ungido. Lo que se escucha, lo que se ve, lo que se habla, todo afecta el clima espiritual del hogar. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Tú puedes ser ese instrumento de paz. Puedes elegir palabras que edifiquen, música que ministre, contenidos que eleven. Así como una fragancia llena una habitación, así también lo espiritual se impregna, se extiende, se queda. El altar no es un espectáculo, no busca aprobación ni produce presión. Es un acto de intimidad, es una declaración. Este hogar pertenece al Señor. Aunque no todos lo reconozcan, tú lo proclamas con tus acciones. Así como los israelitas marcaban con sangre los dinteles de sus puertas en la noche de Pascua, tú puedes marcar espiritualmente tu casa. Éxodo 12:13 lo afirma: la sangre será una señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de largo. Esa señal era invisible para muchos, pero eficaz ante el juicio. Así también tu consagración silenciosa tiene peso ante el cielo. En momentos de desánimo, recuerda que no trabajas en vano. Cada gesto espiritual en tu hogar es semilla eterna. 1 Corintios 15:58. Anima, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El altar que levantas día a día está edificando algo que los ojos aún no ven, pero que el cielo ya celebra. Mantente firme, establece tus momentos, crea tus ritmos, deja que el Espíritu fluya. Tu casa, aunque hoy parezca lejana del reino, puede convertirse en tierra santa, y todo comienza con una decisión: levantar un altar, no uno visible, sino uno eterno, porque donde hay adoración hay presencia, y donde hay presencia hay transformación. Existen cadenas que no se ven, pero que condicionan generaciones enteras.
ciclos espirituales que se repiten con precisión dolorosa: frialdad hacia Dios, incredulidad, resistencia a la palabra, indiferencia a la vida espiritual. En muchos hogares, estas realidades no son recientes, son herencias invisibles que pasan de padres a hijos, de abuelos a nietos, como si fueran inevitables. Pero la Biblia enseña que cuando alguien se levanta en obediencia, ese ciclo puede romperse. Lo que antes era normalidad puede convertirse en historia. El legado de incredulidad puede ser interrumpido por un solo acto de fidelidad. Éxodo 26 lo deja claro: pero muestro amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. La obediencia de uno puede traer bendición a muchos. En un hogar donde nadie busca a Dios, la obediencia de un solo miembro tiene un peso espiritual inmenso. No se trata solo de una elección personal, sino de un punto de inflexión en la historia familiar. Romanos 5:19 nos recuerda que así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Este principio espiritual muestra que tus decisiones pueden abrir puertas para los que vienen detrás. Aunque hoy no veas el fruto, tu fidelidad está preparando el terreno para que otros puedan caminar en libertad. La Biblia está llena de ejemplos donde un solo acto de obediencia cambió el curso de una familia, de una nación, de generaciones enteras. Abraham obedeció cuando fue llamado sin saber a dónde iba, y esa fe lo convirtió en el padre de una descendencia incontable. Hebreos 11:8 testifica: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esa obediencia marcó el inicio de un linaje bendito, no por conveniencia, sino por confianza en la promesa. Cuando decides seguir al Señor en un entorno que lo rechaza, estás rompiendo un patrón. Estás desafiando una estructura invisible que ha gobernado durante años. Isaías 58:12 declara: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas, serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta promesa es para quienes se atreven a restaurar lo que otros abandonaron. Es para quienes se levantan a edificar donde antes hubo ruina, para quienes, aunque rodeados de oposición, persisten en la senda de la justicia. La obediencia no siempre produce resultados inmediatos, pero siempre produce impacto espiritual. Cada vez que eliges perdonar en lugar de amargarte, cada vez que decides confiar en vez de rendirte, estás actuando como constructor de un nuevo camino. Salmo 112:1-2 dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. El temor del Señor en tu vida es la raíz de una herencia bendecida, incluso si hoy pareces ser el único que la cultiva. Muchas veces los ciclos generacionales no se rompen con gestos visibles, sino con decisiones internas, con elecciones que se hacen en el corazón, en lo secreto, en lo cotidiano. Deuteronomio 30:19 presenta un desafío claro: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoger la vida no es un acto emocional, es una determinación espiritual. Implica renunciar a viejos modelos, a hábitos destructivos, a pactos no dichos que han gobernado el comportamiento familiar durante años. Romper un ciclo implica resistencia. Es enfrentar el peso de la costumbre, el juicio de quienes no comprenden, la tentación de retroceder. Pero también es abrir una senda nueva, una ruta que otros podrán seguir con más facilidad porque tú la recorriste primero. Isaías 43:19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese camino comienza con tu obediencia.
Ese río nace de tu rendición. El poder del legado espiritual no se limita a tu generación. La Escritura muestra que las decisiones de hoy tienen repercusión eterna. Proverbios 13:22 lo expresa así: el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Esa herencia va más allá de lo material. Es una atmósfera, una cultura espiritual, una forma de vida que permanece aún cuando tú ya no estés. Lo que siembras con tu obediencia se multiplica en el corazón de los que vienen después. Dios honra a los que lo honran. Esta verdad atraviesa todas las Escrituras. 1 Samuel 2:30 contiene una declaración directa: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando decides vivir conforme a la voluntad de Dios, estás colocando una marca espiritual sobre tu casa. Aunque otros no lo comprendan, el cielo lo registra. Aunque no haya aplausos, hay reconocimiento eterno. Y esa honra celestial produce puertas abiertas, oportunidades nuevas, caminos de gracia para quienes vengan después de ti. La obediencia en medio de la oposición es una de las expresiones más puras de fe, porque no responde al estímulo exterior, sino a la convicción interior. Hebreos 11:6 declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe que agrada no es la que espera señales, sino la que se mantiene firme aun cuando no las hay. Esa fe silenciosa, constante, que elige lo correcto cuando sería más fácil ceder, es la que cambia destinos. Los ciclos familiares pueden parecer inamovibles, pero no hay herencia que la sangre de Cristo no pueda redimir. 2 Corintios 5:17 lo afirma con autoridad: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa novedad de vida no se limita a ti, se extiende, se propaga, se hereda. Tu decisión de vivir como nueva criatura abre paso a nuevas historias, nuevos comienzos, nuevas oportunidades de gracia para tu linaje. El enemigo buscará convencerte de que nada cambia, de que todo es inútil, de que el pasado tiene más fuerza que tu presente, pero eso no es verdad. La cruz fue suficiente, el poder de la resurrección es real, y si Cristo venció a la muerte, también puede vencer el pecado que ha marcado tu historia familiar. Romanos 8:37 proclama: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa victoria no es simbólica, es completa, es total y está disponible para ti y para tu casa. Dios es experto en reescribir historias. No importa cuán rota esté tu línea familiar, no importa cuántas generaciones hayan vivido lejos de la fe, en ti puede comenzar algo nuevo. Ezequiel 36:26-27 contiene una promesa transformadora: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Este cambio no es superficial, es profundo, es radical y comienza con tu decisión de decir sí al llamado del Señor. Romper un ciclo es más que un cambio de comportamiento, es una declaración espiritual. Aquí se detiene la maldición, aquí comienza la bendición. Gálatas 3:13-14 lo confirma. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esa bendición está disponible y tú puedes activarla no solo para ti, sino para los que amas, aunque aún no lo comprendan, aunque aún no respondan, aunque aún no crean. El reino de Dios se establece mediante decisiones, no decisiones perfectas, sino rendidas, no decisiones sin lucha, sino decisiones perseverantes. Santiago 4:7 exhorta: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse es el inicio,
Resistir es el proceso y el fruto es victoria. Una victoria que se extiende más allá de ti, que alcanza a tu casa, que alcanza a los que vienen después. Tu obediencia es la llave que puede abrir nuevas puertas espirituales. Es el fundamento sobre el cual Dios construye un futuro diferente. Es la base de una generación que camina en luz, en verdad, en libertad. Aunque parezcas estar solo en esa lucha, no lo estás. El cielo pelea contigo. El Espíritu te fortalece. Y la palabra te asegura que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Dios no se retracta de lo que promete. Él no habla para luego olvidar. Lo que ha dicho con su boca, lo sostiene con su poder. En medio de tu caminar solitario, en medio de la lucha constante por mantener la fe cuando nadie más en tu casa parece interesado en las cosas espirituales, hay una verdad que permanece firme. Dios no ha olvidado a tu familia. Su fidelidad no está limitada a tu entorno, ni condicionada por la incredulidad de los tuyos. Segunda de Pedro 3:9 nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia divina es la garantía de que la promesa no ha caducado. Sigue viva, sigue vigente, sigue de pie. Cuando oraste por ellos por primera vez, el cielo tomó nota. Cuando decidiste perdonar, cuando elegiste amar sin recibir amor a cambio, cuando escogiste obedecer a pesar del rechazo, cada acto fue contado como semilla. Isaías 49, 15, 16 lo expresa con fuerza celestial. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Dios no solo te recuerda a ti, también recuerda cada nombre que has pronunciado delante de Él, cada súplica, cada lágrima. Hay momentos en los que parece que todo sigue igual, que ninguna oración ha surtido efecto, que ninguna palabra ha tocado el corazón. Pero la palabra no vuelve vacía. Isaías 55:11 declara que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Esa es la seguridad que sostiene tu esperanza. No estás esperando en una ilusión. Estás esperando en una promesa sellada con sangre, respaldada por la fidelidad del Dios eterno. Él no está inactivo. Está obrando incluso si no lo puedes ver. El amor de Dios hacia los tuyos no depende de su respuesta actual, sino de su deseo de redención. Juan 3:17 establece que el Hijo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Eso incluye a tu familia, incluye a quien hoy no cree, incluye a quien se burla, incluye al indiferente, incluye al que se aleja. Todos están dentro del alcance de la gracia, porque el poder de la cruz es suficiente. No puedes determinar el tiempo ni el modo en que Dios obrará, pero puedes estar seguro de que lo hará. La Escritura nos enseña que hay procesos invisibles, movimientos espirituales que preparan el terreno. Eclesiastés 3:1 afirma que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aunque no veas el cambio aún, no significa que no vendrá. Solo significa que Dios está trabajando a su manera, en su calendario, con una sabiduría que trasciende tu entendimiento. La salvación de tu familia no depende de tus méritos, sino de su misericordia. Tito 3:5 lo dice con claridad. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esa misericordia es nueva cada mañana y sigue extendiéndose hacia los tuyos. Cada nuevo día es una nueva oportunidad para que sus corazones sean tocados, para que sus ojos sean abiertos, para que sus caminos se enderecen. Dios no se cansa, no se rinde, no se distrae. Lo que comenzó, lo terminará. Filipenses 1:6 garantiza que el que comenzó en vosotros la buena obra
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra no se limita a ti, se extiende, se expande, toca a los que te rodean. Tu fidelidad no es estéril, tu fe no es solitaria, es semilla, es canal, es instrumento, y Dios se vale de ella para hacer lo que solo Él puede hacer. Hay algo que el enemigo no soporta: un creyente que decide mantenerse firme cuando todo a su alrededor parece vacío. Un hijo de Dios que aún sin apoyo visible continúa caminando por fe, intercediendo en silencio, viviendo con integridad y sembrando semillas invisibles dentro de su hogar. Pero hay algo aún más poderoso que eso. Cuando ese creyente entiende que no está esperando por casualidad, sino preparándose para una cosecha segura. Porque la espera no es un castigo, es entrenamiento. Es Dios afinando el carácter, templando el espíritu, afirmando la identidad. Mientras tú creces en obediencia, Dios está diseñando encuentros, está orquestando circunstancias, alineando corazones, levantando escenarios que aún no puedes ver. No se trata de acelerar el resultado, sino de abrazar el proceso. Cuando eliges avanzar con fe, estás dando pasos sobre el agua, confiando en que, aunque no haya tierra firme bajo tus pies, la palabra del Maestro sostiene cada paso. Eso no es locura, eso es confianza sobrenatural. Tu familia no es un caso perdido, no son una excepción al poder del Evangelio. La sangre de Cristo fue derramada por cada uno de ellos, y ese sacrificio sigue clamando justicia desde el cielo. Hebreos 12:24 lo declara con profundidad. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa sangre habla, no de condena, sino de redención, no de juicio, sino de acceso. Y tú estás ahí, en medio de ellos, como testigo de que Dios no ha terminado. No hay oscuridad que prevalezca para siempre. No hay frialdad que el fuego del Espíritu no pueda derretir. No hay corazón tan endurecido que la gracia no pueda ablandar. El Evangelio es más fuerte que la tradición. El amor de Dios más persistente que el rechazo. Por eso no retrocedas. No modifiques tu esperanza. No adaptes tu fe al entorno. Al contrario, deja que tu esperanza moldee el entorno, que tu fe redibuje las fronteras espirituales de tu hogar. Tal vez aún no lo ves, pero estás edificando un testimonio que será recordado. Estás marcando una generación que aún no ha nacido. Estás levantando un legado que lleva tu huella espiritual. Y lo más extraordinario es que todo eso lo haces sin necesitar más que una sola cosa: permanecer. Jesús dijo en Juan 15:5: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Permanecer no es quedarse quieto, es seguir conectado. Es decidir día tras día que tu vida sigue rendida al propósito de Dios, aunque nadie más lo vea aún. Dios no está buscando multitudes que lo reconozcan, está buscando corazones que lo reflejen. Y cuando uno de esos corazones decide permanecer firme dentro de una casa que lo ignora, se desata una obra poderosa. Invisible, sí. Silenciosa, tal vez, pero imparable. El reino avanza con personas como tú. Y tu casa, tu familia, tus seres queridos ya están en el radar divino. Tú ya sembraste, ahora permanece, persevera y espera en aquel que nunca miente, porque lo que hoy parece imposible en las manos de Dios ya es promesa cumplida.